Muy bien, Lucía, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Buen programa. Buena tarde para ti. Y buenas tardes para todos en casa. ¿Cómo les va, panelistas? ¿Cómo les va, señoras vacas? Digo, señoras panelistas. Ay, doctor. Qué doloroso eso. ¿Qué fue? Perdón, nos estamos refiriendo a un episodio por el cual el propio ministro de Ganadería ya pidió disculpas, Uriarte, cuando señaló en el programa Todas las Voces. Todas las voces. O comparó de alguna manera los números de abigeato con los de femicidio y considerando, bueno, no fue feliz definitivamente, pidió disculpas por eso, pero también se prestó para que pudiéramos hacer algún chiste al respecto, ¿no? Porque yegua nos han dicho muchas veces, pero ya vacas es otra cosa. Estamos gorditas, se ve. Pero pero igual, más allá de eso, creo que no... A ver, entiendo que fue un lapsus que tuvo el señor y pidió disculpas, pero más allá de eso, me parece que la vida de las mujeres en este momento, con un 80% más de llamadas a los teléfonos de urgencia, la comparación... No, por eso, sí, definitivamente fue poco feliz. Por aquí. Más allá de del pedido de disculpas, que por supuesto se acepta, me preocupa cuál es la lógica que lleva a alguien a hacer esa comparación, ¿no? El lugar que ocupa la vida de una persona frente al lugar que ocupa la propiedad privada. Creo que es una discusión que ya hemos dado muchas veces, pero que sigue estando vigente. Pepe. Sí, poco para agregar. A mí en realidad también me preocupa que luego de estos episodios se diga, me sacaron de contexto, que es una frase muy utilizada, cuando en realidad, bueno, hay que hacerse cargo de lo que uno dice, cómo lo dice. En este caso el ministro pidió disculpas, podía haber hecho referencia al incremento de los delitos de abigeato comparado con otros delitos, pero utilizó esa frase y fue muy poco feliz realmente. ¿Infeliz? Doctor. Infeliz, muy infeliz. La verdad que muy infeliz. No creo que lo haya hecho, lógicamente, con un sentido de desprecio, ni mucho menos. Se equivocó. Es bueno reconocerlo y esperemos que no se repita. La ONU está haciendo una campaña internacional, de hecho, en breve se notará a través de las redes sociales, justamente para que se tenga bien presente lo que está pasando con los femicidios, que el COVID no opaque de alguna manera esa otra realidad, porque el COVID está arrojando desde la perspectiva de seguridad datos que a veces pueden llevar a confusión o a distracción, ¿no? Cuando uno dice hay menos casos de femicidios desde que empezó la pandemia, pero se sabe que aumentó y muchísimo las denuncias y las consultas telefónicas, las consultas telefónicas, ¿no? Entonces, lo que se está viviendo a nivel mundial de la violencia intrafamiliar a puertas cerradas y con el aislamiento o distanciamiento exhortado u obligatorio, dependiendo de los países, es efectivamente ya era pandemia y se está expresando mucho más en estos tiempos. Pero bueno, vamos a ir a los temas que nos convocan en el día de hoy. ¿Qué les parece? Vamos a tener varios interesantes. Nos va a estar visitando la senadora Cose, vamos a tener un Zoom con Salgado por el tema de la obligatoriedad o no y esta pica que hay por el tema de los tapabocas. Vamos a estar también hablando sobre la fibromialgia. ¿Recuerdan ustedes? Se ha debatido bastante, es una enfermedad que incluso hay algunos que no la consideran como tal, muy incapacitante en algunos casos, y hay una ley que se aprobó, pero falta reglamentar, o sea que son esas cosas que a veces pasan aquí, no sé si aquí en todas partes, pero que, ¿no? Entre que se aprueba una ley y se reglamenta, puede llegar a pasar mucho tiempo, y más en un contexto donde hoy los parlamentarios tienen tantos frentes, ¿no? En fin, Greg Mortimer. Estábamos viendo imágenes por estas horas, por estos minutos, del desembarco de la tripulación, de cómo son llevados los que están enfermos y contagiados de COVID a un hotel, los que están dando negativo a otro. La verdad que ha sido ya vendrá la película, sin duda, una experiencia inimaginable para quienes están atravesando y atravesaron esa situación. Una experiencia que ha puesto al Uruguay en un escenario muy elogiado, muy elogioso, ¿no? Por cómo ha sido y se ha movido Cancillería en ese sentido y el cordón humanitario, pero que deja muchas preguntas, emociones y sentimientos por allí colgados. Nosotros vamos a intentar hoy tener una comunicación con el médico que trató a los pacientes infectados en el crucero, el colombiano, que es Mauricio Usme, que además no solo tuvo que enfrentar la situación como médico dentro del crucero, sino que también la padeció, ¿no? Claro. Y en su propio cuerpo, contra todo lo demás.
el tema de lo psicológico. ¿Alguna vez alguno de ustedes estuvo en un crucero con ganas de tirarse para abajo? Ya sea por tormenta o porque no pudieron bajar en puerto, por lo que fuera. Sí. Sí. Me decías que sí. Sí. Y era apenas una tormenta. Me tocó atravesar una tormenta y la verdad que es una sensación de una... uno se siente tan pequeñito, tan chiquitito frente a esa circunstancia, porque la inmensidad de lo que sucede es tan grande. Bueno, en el caso mío era algo también desconocido, ¿no? También ellos entienden más de esas situaciones. No, pero debe imagínate- ser una verdadera tormenta esto del COVID, ¿no? Sumale, porque además también tuvieron su primera tormenta en el Río de la Plata, que no son pavadas las tormentas en el Río de la Plata. ¿Se acuerdan los primeros rescates, los primeros desembarcos? No se podía llegar hasta el crucero, hubo que esperar que se calmara el tiempo. Exacto. Sumale una enfermedad sobre la cual había incertidumbre absoluta mundial. El hecho de no saber qué iba a pasar con ellos. Recuerden que el Greg Mortimer sale el 15 de marzo de Ushuaia, con su destino. 4 días después, la OMS declara pandemia mundial, el COVID-19. No podían regresar a Argentina. ¿Quién los recibe? Uruguay. Y ahí empieza, ya imagínate, vos, con tu vida planificada, habías ido de vacaciones, te tomaste un crucero, todo lo que te vino después. Es de verdad una epopeya lo que ha vivido estas personas. 50 días, ¿no? Estuve varado. Estamos mirando imágenes en vivo en este momento. ¿Cómo está cursando la enfermedad? Pues gracias a Dios no hemos tenido algún síntoma horrible ni nada, no estamos bien. ¿Y en lo que tiene que ver con fiebre, ha pasado por algún tipo de afección respiratoria además? No, solo sí estuve un poco acalenturado, pero fue cuestión de horas, pasó y listo, de ahí no sentí algo otra. ¿Pudo estar en contacto con su familia? La comunicación dentro a bordo del barco era muy difícil, la verdad. Solo por mensajes y costaba que se fueran y todo eso. Era algo muy difícil. Le pido su nombre y apellido de dónde es. Javier Alvarado de Honduras. Bueno, mucha suerte, que se recupere entonces. Gracias y agradecidos con ustedes. Estamos escuchando a Mariana Retén de Telemundo, que está justamente allí cubriendo estos desembarcos, estas llegadas, que son en vivo, que son en este momento. Que si bien el hecho de saber que iban a bajar en algún momento debe haber cambiado enormemente el espíritu y el ánimo a la tripulación que estaba todavía varada. Y debe ser increíble la sensación de pisar tierra en este momento. Todavía queda todavía falta un proceso, ¿no? Claro, ese es el hotel que está en Rivera y Julio César, en Villa Dolores, cerca de Montevideo Shopping, para que tengan una idea aproximadamente, donde concurren allí los tripulantes que están afectados por COVID-19. Hay otro hotel en la zona de Punta Carretas, donde ahí está el resto de la tripulación que no ha sido afectada por la enfermedad. Ambos grupos deben cumplir con la cuarentena, obviamente, para luego entonces sí poder volver a su país de origen. Bien, y qué suerte que quienes están en este hotel, que vemos ahora donde están justamente quienes se contagiaron, la están pasando leve, ¿no? Porque todos ya sabemos Sí, claro. cómo puede expresarse el COVID. Estaban asintomáticos. Bueno, aparentemente. algunos. No, Él aparentemente se estaban, siente sí. acalenturado. Recién lo escuchaste, Sí, acalenturado claro, como... Con fiebre, claro. Sí, con fiebre. Exacto. ¿Cómo les parece que se manejó el gobierno en este sentido? ¿Qué cuota puede haber tenido de suerte? ¿Nos puede haber salido mal? ¿Podría haber generado un brote inesperado en nuestro país? Yo creo que fueron muy cuidadosos en cómo lo manejaron. A ver, es muy recomendable lo que hizo Uruguay en cuanto a cumplir la obligación de atender a los enfermos, porque otros países lo rechazaron. Yo me No, por imagino- eso, desde esa perspectiva, Debe- el elogio es así. Total. Ahora, me parece que el manejo fue muy bueno, porque siempre se tomaron todas las precauciones, se fue sacando a las personas de a poco, no fue masivo. Creo que fue muy cuidado. Yo creo que realmente me felicito de cómo lo hicieron. Orgullosa de mi gobierno por atender a estas personas que estaban sumamente angustiadas, ¿no? Hay un trabajo relevante que hay que tener muy en cuenta. Obviamente ni que hablar de impecable el trabajo de la Cancillería, pero en este caso de los médicos y los profesionales de la salud, que de forma voluntaria, primero fueron al barco, se lanzaron prácticamente, literalmente, desde el barco que los llevaba de la Armada para poder ingresar al crucero, y luego prestaron así esos servicios de primera mano. Mira, tenemos justamente en Punta Carretas, el otro lugar donde están bajando, está Jime Barbe. Jime, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Victoria. Bueno, contanos cómo se está viviendo allí la jornada.
Ahí está. Hace minutos nada más ingresó la última persona, 28 personas ingresaron al Hotel Regency, que está ubicado en Punta Carretas, que en realidad siguió abierto y donde además hay gente que se está hospedando. Ellos han sido separados, van a estar en un piso aislado. El Ministerio de Salud Pública les estuvo dando a los funcionarios un entrenamiento especial a propósito de las medidas sanitarias que hay que llevar adelante, más allá de que los pasajeros que llegaron acá del Greg Mortimer son los que han dado negativo en el test de COVID-19. Hablamos con varios pasajeros de Honduras, de Ucrania, de Australia, donde decían estar muy contentos por ser recibidos. Pensemos, Victoria, en que estaban en camarotes muy chiquitos, con poco, poco metraje, se podía mover poco. Acá van a estar en un hotel con habitaciones amplias, bueno, con acceso a Wi-Fi, si bien no van a poder salir obviamente del hotel ni nada, ni de las habitaciones, van a tener habitaciones ventiladas. Les voy a mostrar, ingresaron por acá, mira, Victoria. Sí. Que es la puerta, en realidad, el garage de entrada, donde acá los recibía una doctora y les decía el protocolo que iban a llevar adelante. En esa baranda de ahí del hotel, los funcionarios del hotel les aplaudían y muchos agradecían y decían Uruguay, Uruguay. El ministro de Relaciones Exteriores también estuvo agradeciendo a la gente del hotel, diciendo que, bueno, que se sentía orgulloso de que llevaran adelante esta medida. La anécdota fue que al ministro hasta lo invitaron con un café cuando paró acá. Yo le preguntaba al ministro cómo había sido la noche anterior, ¿no? Ayer, cómo la había vivido sabiendo todo lo que repercute y las consecuencias justamente de esta medida de bajar a los pasajeros del Greg Mortimer, y dijo, me sentía como en un examen de facultad, muy nervioso, había dormido poco, pero obviamente quiso estar en el momento en que descendieron los pasajeros y en el momento que los trasladaron, ingresaron. Estuvo en el ingreso algunos pasajeros acá y luego sí se trasladó al otro Regency donde ingresaron los pasajeros con COVID positivo. Digamos que de los 50 que había justamente negativos, 28 entraron acá y 22 han quedado en el Greg Mortimer justamente como guardia, porque debe ser así, lo dijo el propio ministro de Relaciones Exteriores, donde además va a tener una guardia de prefectura. Hoy acá y por ahora continúa la calle cerrada. Vos sabés que Solano García es una calle muy circulada, sí. Sin embargo a la 1:10 de la tarde cerraron Solano García de Miñones hacia Yauri, tanto para los vehículos como para las personas que no pudieran ingresar. Solo estaban en la calle los periodistas, los 8 policías que fueron dispuestos por el Ministerio del Interior y obviamente los vecinos y los dueños de comercios. Hablamos con los comerciantes y con los vecinos y estaban tranquilos. Algunos un poco nerviosos porque decían que, bueno, más allá de que venían los negativos, obviamente esta pandemia pone nervioso a más de uno. Sin embargo, los comercios han continuado abiertos. Obviamente por ahora no han ingresado más personas. Seguramente en los próximos minutos vayan entonces a habilitar la circulación también de aquí. Van a quedar 2 policías como guardia, una guardia mínima y permanente en el hotel. En el hotel se han tomado absolutamente todos los recaudos y ha estado una doctora del Ministerio de Salud Pública, fue la encargada de llevar adelante entonces esta misión. Ella recibía a los pasajeros, los conducía hacia acá, hacia el garage, y después de que los conducía les decía, bueno, las medidas que iban a llevar adelante. Inmediatamente una persona del hotel los ingresaba y les daba comunicación también con otro del Ministerio de Salud Pública que los conducía hacia sus habitaciones y con todas las medidas del caso. Bien, Jimé, muchísimas gracias por tu relato. Si no lo vimos en vivo, lo estamos visualizando en este momento a partir de tu forma de contarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria. Y no sé qué les parece, pero todo suena a un orden, a una muy ajustada y afinada integración de las instituciones del Estado, ¿no? La Cancillería ya ha demostrado con creces, con el tema de todos en casa, cómo
cómo se hizo ese trabajo minucioso, ¿verdad? Que decía que era como una obra de orfebre, decía el canciller y demás, y ha logrado repatriar a todos los uruguayos que estaban en el exterior. Digo, y aquí no es la excepción, ¿verdad? Sí, pero más allá del ministro, yo me pregunto lo siguiente. El ministro también tuvo que apelar, más allá de su decisión como canciller y en nombre de Uruguay, pero en los hechos, bajando a tierra, supuso el compromiso y la aceptación de uruguayos. Ahora los dueños de hoteles que aceptaron que entraran, los médicos que tuvieron que trabajar a bordo en el contexto de un barco con el COVID circulando. O sea, hubo mucho uruguayo que se puso la camiseta, una disposición que toma Cancillería, es cierto, pero insisto, tenés que tener un equipo atrás que te sostenga esa decisión. Esta mañana justamente Talvi allí al llegar al puerto de Montevideo, porque siempre estuvo muy cerca de todo esto, también lo vimos al ministro de Defensa, hoy concretamente al ministro de Salud Pública, pero Talvi creo que era de los primeros en llegar y de los últimos en irse cada vez que se trabaja en este tipo de corredor humanitario. Hoy agradecía a los privados, ¿no? Y dio algunos nombres, pensamos nada más en lo que visualizamos en las imágenes, la empresa de transporte que está cumpliendo esta función. Y además, hoy tenemos un poquito más claro el panorama. Cuando esto comenzó no lo teníamos, ¿no? Creo que todos mirábamos aquel ómnibus que iba a trasladar a los pasajeros hacia el aeropuerto de Carrasco y decías, bueno, ¿cómo va a ser después la limpieza de esa unidad? ¿Cómo irá quien va conduciendo, quién va asistiendo al conductor? ¿Qué medidas? O sea, era legítimo que se tuvieran esas preguntas, todos teníamos las mismas preguntas y todos nos hacíamos, creo que la misma idea de la incertidumbre que tenían esas personas colaborando con esta misión. Creo que el pueblo uruguayo todo fue madurando, ¿no? Con la información que estamos manejando hoy. Piensen hace 3 semanas atrás lo que hubiese sido trasladar a estas personas con diagnósticos positivos de COVID-19 a un hotel prácticamente en el centro de Montevideo. Lo hubiésemos tomado de la misma manera que lo estamos tomando hoy. Todos estamos aprendiendo, creo, juntos, y yo lo visualizo que con mucha madurez. Por supuesto que las autoridades tienen allí un rol de liderazgo bien importante, ¿no? Pero creo que todos en general estamos acompañando este asunto de que, bueno, el COVID llegó para quedarse, nos tenemos que reconciliar con esta situación, y también la información concreta de que tomando determinadas medidas de precaución, esto no nos vamos a contagiar. Tenemos que hacer una breve pausa. Me quedo pensando en esto que decís, ¿no? De cómo hemos ido madurando con el COVID. Me pregunto si esa maduración también pasa por entendernos, tal vez hoy más que nunca, todos ciudadanos del mundo. Digo, por aquellas polémicas que siempre se generan con el tema de la migración. No sé si son cosas que se pueden comparar o si va a seguir habiendo una resistencia o un espíritu un poco más chauvinista, más nacionalista, y barreras, aunque más no sean acá, ¿no? En el sentimiento. Porque hoy el ejemplo del Greg Mortimer es un ejemplo de universalidad, ¿no? De hermandad general. ¿Hasta dónde nos pega? ¿Hasta dónde lo haremos carne? Pausa y ya venimos.